Estrés, ansiedad y depresión. ¿Cómo cuidar nuestra salud mental? En ocasiones, por momentos, muchos días o casi siempre, podemos sentir que lo que acontece a nuestro alrededor quizás no lo podemos controlar. Rebasan nuestra posibilidad de dominar. Si a esto añadimos que las personas o familiares tienen antecedentes o nosotros mismos tenemos antecedentes de vulnerabilidad o pertenecemos a esos grupos como nuestros niños o quizás a algunos chicos que han perdido su familia o las personas que ahora mismo se encuentran padeciendo esta guerra allí en el sitio o también nosotros desde aquí que la estamos padeciendo a distancia, pero la padecemos y estamos incluidos o están incluidos en esos grupos que se ha dado por llamar grupos de riesgo o colectivos de riesgo o vulnerables, entonces nuestra salud mental puede verse afectada. Lo peligroso de esto es que por momentos pudiéramos estar en esos o en esa transición de que lo corregimos o no, pero quedarnos allí y que se produzca la enfermedad es lo grave. ¿Cómo podemos diferenciar o darnos cuenta que alguno de los miembros o algún miembro de la familia está pasando por una situación que lo desborda? ¿O cómo puedo yo ayudarle? ¿Qué herramientas tengo a la mano? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros niños a que suban sobre la ola, a que puedan salir airosos de una situación que se presente? Para conversar sobre este tema, hemos invitado al licenciado Máximo Peña. Máximo Peña es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, nuestra querida UCB, y además es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la UNED. Tiene posgrado de especialista en intervención psicoterapéutica, algo que es muy importante, ya verán, que va a la par de la medicación en algunos casos, pero que debería ser prioritaria y de eso nos vas a comentar después. Entonces él tiene ese posgrado en especialización en intervención psicoterapéutica y además es máster en mindfulness en contextos de salud e investigación por aquí por la Universidad Complutense de Madrid. Y como por si fuera poco, es profesor del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, de un tema que quiero que abordemos en próxima oportunidad, y también es profesor de Mindfulness. Bienvenido, amigo. Cuéntanos cómo diferenciar tú, empieza por donde consideres mejor para que en términos bien sencillos nuestra audiencia pueda comprender y pueda ayudarse a sí mismo o ayudar a quienes tienen a su alrededor. ¿Cómo entender estos tres nombres que seguro estoy, alguna característica que los define podemos tener nosotros? Claro, bueno, primero que nada, muchas gracias Miriam por la invitación. Lo primero que se me ocurre es cómo diferenciar, ¿no? Es decir, hablamos del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Podemos pensar que el estrés en principio es una respuesta normal del organismo ante una demanda del ambiente, es decir, hay un estrés, de hecho, que es sano y que es necesario. Si, sin el estrés no sobreviviríamos, ¿no? Es decir, el estrés es una respuesta que toma el organismo cuando se enfrenta a un reto determinado y el cuerpo se activa de alguna manera para poder llevar adelante o para poder salir airoso de ese reto que tiene por delante, y luego el cuerpo se desactiva. Ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando no desactivamos el estrés, cuando no somos capaces de bajar ese nivel de activación. Hay un libro maravilloso de un neurocientífico que se llama, el apellido es Sapolsky, es un científico de origen polaco que vive en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿No? Más o menos es la traducción, ¿no? Es un libraco así de casi de 1000 páginas, ¿no? Y es súper interesante porque él hace todo un análisis de lo que es el estrés como tal y pone el ejemplo, por ejemplo, de una cebra. Imaginemos una cebra en la sabana africana que de pronto está ahí tranquilamente comiéndose sus hierbas y de pronto viene un gran felino, una leona de cacería, ¿no? Hay una estampida, todos los animales salen corriendo y la cebra, pues por supuesto, para salvar su vida sale corriendo y en el momento en que esa leona caza a una cebra cualquiera, esta cebra, después que ha pasado ese peligro, baja ese nivel de activación
y sigue tranquilamente comiendo y meneando su rabo, ¿no? En cambio, ¿qué haría un ser humano en esa circunstancia? Un ser humano se quedaría diciendo, jolín, me salvé, pero la próxima vez a lo mejor no me salvo, este lugar es muy peligroso, yo mejor me muevo de aquí, es que claro, es que desde luego, es que estos leones, que claro, yo se lo había dicho a la jefa de la manada, es que esa jefa de la manada me mira mal, claro, empezamos con un rollo mental tremendo y no nos desconectamos y por eso nosotros desarrollamos, por ejemplo, úlceras estomacales y la cebra no, porque la cebra desconecta. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos está enseñando, qué nos enseñan los animales, por ejemplo? Bueno, una de las enseñanzas de los animales es vivir el presente. Es decir, nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos un cerebro maravilloso que tiene una facultad, una habilidad estupenda. ¿Cuál es esa habilidad? Que nos permite, por ejemplo, adelantarnos a lo que viene, ¿no? Al futuro, nos permite prever las situaciones y eso es una herramienta fabulosa, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo permanentemente estoy previendo el futuro y estoy permanentemente pensando en lo que va a ocurrir? Que me desconecto del presente y además como el futuro por definición es incierto e impredecible, eso me va a generar una situación de ansiedad. Eso es la ansiedad, ¿no? Ese estar permanentemente conectado con situaciones incontrolables, normalmente vinculadas al futuro. O el cerebro tiene otra habilidad maravillosa que es la de poder revisar el pasado, ¿no? De poder ir atrás y poder mirar cosas que han ocurrido anteriormente, pero entonces también corremos el riesgo de quedarnos atrás, de quedarnos enganchados con sucesos pasados y eso es la depresión. Estoy hablando, por supuesto, a un nivel Muy muy general. básico, pero para que nos entendamos, ¿no? Esa tendencia a quedarme, digamos, conectado con situaciones que ocurrieron en el pasado. Entonces, de allí la enseñanza de las cebras o de cualquier animal, ¿no? Al intentar conectar con el momento presente, en el sentido de esa habilidad de poder adelantarnos al futuro o de poder repasar algo que ocurrió atrás, es una habilidad de nuestro cerebro, pero que nosotros no siempre controlamos, sino que muchas veces nos encontramos pensando hacia adelante o hacia atrás sin que nosotros lo hayamos decidido. Entonces, no se trata de que no utilicemos esos recursos, sino que tengamos esa capacidad de volver Y permanentemente controlar. al momento presente y que en todo caso seamos nosotros quienes controlemos cuándo queremos ir hacia adelante o cuándo queremos ir hacia atrás. Y en el caso de esas personas que dices tú que se quedaron ancladas a ese pasado, esas personas que se pudiera decir no perdonan, o bien el momento vivido, o bien a las personas que hicieron que viviera ese momento, eso te puede llevar a una depresión, entendiendo que no es igual un trastorno depresivo que una depresión pasajera. Claro, digamos que si queremos ser más finos con la definición de los términos, una depresión, por ejemplo, es un trastorno que tiene dentro de lo que son las categorías, digamos, tiene tres aspectos que se toman en cuenta, ¿no? Uno tiene que ver con el aspecto del estado de ánimo. Es decir, una persona deprimida es una persona que o tiene una gran tristeza, o tiene una situación, digamos, de tristeza, o puede ser una situación de apatía. No necesariamente es que estoy triste, sino que estoy apático, todo me da igual, ¿no? Digamos que emocionalmente la persona se queda muy bloqueada, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo, hay también un fenómeno que tiene que ver con sentirse culpable, el rumiar situaciones del pasado, el tener problemas de concentración, por ejemplo, el tener ideas de causarse daño a sí mismo, ¿no? De autolesionarse o incluso de quitarse la vida, lo que es la ideación suicida, digamos, que es el segundo elemento de la depresión. Y el tercer elemento de la depresión tiene que ver con temas, digamos, ya más físicos, más fisiológicos, ¿no? Como por ejemplo problemas con el sueño, puede ser o falta de sueño, tener problemas para dormir o dormir demasiado, cualquiera de las dos cosas, o problemas con el peso, por ejemplo, o perder peso o ganar mucho peso, ¿no? Es decir, que tiene que haber, para el diagnóstico, digamos, de depresión como tal, pues tienen que darse esos tres elementos cognitivos, de emocionales en cuanto a esa insatisfacción profunda, digamos, y también esos elementos, digamos, de tipo fisiológico. Es decir, que no porque yo sea una persona que tenga tendencia a estar siempre recordando el pasado, eso significa que tengo una depresión, ¿no? Sino que tiene que darse, digamos, todos esos elementos. Pero lo fundamental, digamos, de los trastornos mentales, hay que tener una idea clara. Tú eres médico, Miriam, a diferencia de las enfermedades, digamos, puramente corporales,
que ese es otro tema, ¿no? Esta división que hacemos entre el cuerpo y la mente como que si fueran dos entes separados, ¿no? Por un lado están las enfermedades del cuerpo y por otro lado están las enfermedades de la mente. Y eso, digamos, Que es eso ha discutible, cambiado. o por lo menos, claro, por lo menos tiene muchos matices, ¿no? Pero a lo que vamos, las enfermedades, digamos, más físicas, no hay término medio. Quiero decir, si una persona tiene cáncer, tiene cáncer. Es decir, tiene cáncer además aquí o en China, tiene cáncer. Y no hay discusión sobre eso. En cambio, por ejemplo, una depresión, pues no. Quiero decir que de pronto a mí me diagnostican una depresión en Madrid, pero me voy a Canadá y a lo mejor el psiquiatra que me evalúa allí dice, pues no, tú no tienes una depresión. Es decir, que luego las enfermedades, digamos, mentales o los trastornos mentales, no es que estoy enfermo o sano, sino que para mí yo participo, digamos, de la idea de que es un tema sobre todo de rango. Es decir, de que todos podemos en un momento determinado tener depresión o podemos tener ansiedad, sencillamente que en un momento determinado esa depresión o esa ansiedad se vuelve desadaptativa. Es decir, nos impide nuestro funcionamiento diario. Digamos que es allí donde está el verdadero problema de las enfermedades mentales. Cuando esa ansiedad que yo tengo, en vez de digamos, un nivel de ansiedad normal, me puede permitir a mí pues, ser una persona que funciono bien, con un estilo ansioso de relacionarme, digamos, con el mundo, pero que no me impide funcionar y lograr mis objetivos. Mientras que una ansiedad, cuando se va de las manos, me paraliza, por ejemplo. Sí, cuando Tengo que terminar un se trabajo, persistente, sí. exactamente, y no lo hago porque estoy paralizado de la ansiedad que tengo. O cuando la tristeza o la depresión o la melancolía que tengo me deja tirado en una cama y no me permite levantarme a funcionar de manera normal. Entonces tenemos que pensar en eso, en que cuando realmente ese malestar se vuelve disfuncional, cuando no nos permite funcionar de una manera adecuada, entonces estamos hablando de que hay efectivamente un problema, un trastorno, digamos, de salud mental. Fíjate, cuando ya catalogamos ese estado depresivo, que algunos en cierto y determinado momento, de acuerdo a las circunstancias que hayamos tenido que vivir, nos ha provocado estar aislados, nos ha dado cierta apatía, como tú decías, nos hemos vuelto a lo mejor un poco perezosos, lentos, físicos y mentales, quizás tenemos trastornos del apetito, del sueño, a algunos les da por la bebida, que eso quiero que lo comentes también luego, o por drogas lícitas o ilícitas, y ya pasamos a un trastorno depresivo, y tú has nombrado algo que a mí me tiene sumamente preocupada, como a la mayoría de los médicos y de los pediatras, y que yo considero que estamos ante una crisis de salud mental gigantesca, que es el suicidio, el intentar agredirnos a nosotros mismos. Las estadísticas son tan terribles, por lo menos aquí en España, que se dice que la mitad de España, la mitad de España supera la media de la media mundial, o sea, la media de mortalidad mundial en términos de suicidio. O sea, esto es un problema de salud pública, y yo tengo pacientes, no te digo uno, varios pacientes y también conocidos que están pasando y están viviendo situaciones terribles, y peor aún es que no hay capacidad en las instituciones que se ocupan de la salud mental. Estoy hablando específicamente de España. Podemos darnos cuenta nosotros previamente de lo que se nos avecina con un adolescente, con un niño, porque estamos hablando de cortas edades. Podemos darnos cuenta de esas banderas, o cuáles serían esas banderas rojas que deberían alertarnos, esas señales de alerta para nosotros decir, mira, esto se nos puede escapar de las manos, cuando tenemos que acudir a personas como tú que se encargan de ayudarnos en este aspecto. Sí, bueno, es un tema muy complejo el tema del suicidio, ¿no? Y además hay casos que son extraños, quiero decir, hay personas que no han dado ninguna señal de que se van a quitar la vida y se quitan la vida, ¿no? Y que precisamente la gente alrededor queda en un shock tremendo porque de pronto no se lo pueden explicar, ¿no? No se lo pueden explicar, y hay muchísimos casos que han salido en medios de comunicación, etcétera, donde, por ejemplo, en el caso de adolescentes, donde madres, padres dicen, es que ese mediodía yo comí con él, todos los días comíamos juntos, tenía una novia, estaba yendo a la universidad, estaba funcionando bien, era un adolescente normal, había buena, el ambiente familiar era bueno, es decir, no había ninguna situación que permitiera explicarlo, y de pronto el chaval fue y cometió suicidio, ¿no? Es decir, que a veces hay casos que son muy difíciles de explicar. Pero luego hay otras situaciones que sí se pueden de alguna manera prever, ¿no? Personas que están
como decíamos antes, en una situación de depresión muy fuerte, o sea, cuando la depresión se hace se cronifica de alguna manera, puede derivar, digamos, en un suicidio porque la persona tiene un nivel de sufrimiento. Pensemos que el suicida o la mayoría de los suicidas, y además lo sabemos por las personas que lo intentan y sobreviven, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres se da una particularidad que las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres, pero normalmente no, sino que muchas veces fracasan en el intento, mientras que los hombres normalmente a la primera o la segunda vez que lo intentan lo hacen, ¿no? Lo consiguen de alguna manera. Entonces, pero bueno, tiene que ver también por la violencia que se ejerce el hombre y que no ejerce la mujer, ¿no? Pero, digamos, me preguntabas, Miriam, por las banderas. ¿Cuáles serían esas banderitas? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de Eh, lo que tenemos enfrente, de lo que pudiera pasar, de lo que se avecine? O sea, ¿qué factores de riesgo pudiéramos tomar en cuenta en nuestros hogares, con nuestros niños, con los nietos, con los chicos en el colegio? Porque claro, hay que estamos hablando de estrés, ansiedad y depresión. Pero sabemos, por lo que tú acabas de comentar, que cuando eso se cronifica, incluso se puede llegar al éxitus letalis. Y la Organización Mundial de la Salud dice que se sucede un suicidio a nivel mundial cada 40 segundos. Y de que de 100 muertes, tengo entendido, por lo menos en las últimas estadísticas que yo recuerdo ahora, que de 100 fallecimientos a nivel mundial, uno es por suicidio. O sea que esto es alarmante. Y si tomamos en cuenta, no sé cómo llamarlo, si sería la despersonalización, la deshumanización, el hecho de que ahora estamos en este metaverso, que ahora me comunico más con una pantalla, de que ahora duermo con un ser humano que no es humano, sino que tiene la apariencia, de que a lo mejor yo me estoy conectando con un robot, de que a lo mejor yo hablo con un chat que no tiene nada de humano, fue hecho por humanos, pero me responde en todos los sentidos, en todos los aspectos, incluso en el plano afectivo, amoroso. ¿A dónde vamos? Claro, claro. Fíjate, antes decía, miren, que por la gente que sobrevive, sabemos que la gran mayoría de los suicidas no quieren morirse. Lo que ellos quieren es acabar con el sufrimiento que tienen. Si una persona llega a un momento en que tiene un nivel de sufrimiento tan grande, ¿no? Que ese sufrimiento la persona dice, pues la única manera en que o sea, yo necesito parar de sufrir y entonces me quito la vida y de alguna manera detengo el sufrimiento, ¿no? Lo cual nosotros, que estamos, entre comillas, sanos, podemos verlo, claro, como una medida extrema, ¿no? Es como que me duele la cabeza y en vez de tomar una aspirina me la corto. Es decir, claro, me corto la cabeza y sí, acabo con el sufrimiento, pero acabo con todo lo demás, ¿no? Entonces, pero el problema es que el sufrimiento, como es muy subjetivo, puede ser que ese sufrimiento tan intenso que una persona está viviendo no lo exteriorice o la gente alrededor no se dé cuenta de ese sufrimiento que tiene esa persona. O, por ejemplo, las diferencias de género, que es otro tema importante. Normalmente, digo normalmente porque estamos hablando de generalizaciones y yo tengo como una cosa de que siempre cuando uno generaliza, mientras más grande la generalización, probablemente peor es el error que estamos cometiendo, ¿no? Pero vamos a generalizar. Generalmente las mujeres saben llorar, una mujer sabe llorar, sabe expresar sus emociones, si una mujer está triste, pues está triste y no pasa absolutamente nada. A los hombres se nos educa para no llorar, para no mostrar tristeza, es decir, eso de que los niños no lloran, o si vas a llorar, vete a tu habitación, no llorar en público, ¿no? Se nos va entrenando a que las que lloran son las niñas, no los hombres. Entonces, muchas veces los hombres con depresión, lo que son es hombres iracundos, es decir, muchas veces un hombre que está deprimido, es eso que decíamos antes de un signo de la depresión, que es la apatía o la tristeza, muchas veces ocurre en los adolescentes y ocurre en los hombres en general, puede ser ira, es decir, una persona con muchísimo enfado lo que está expresando es una depresión, pero su manera de expresarlo no es a través de la tristeza, sino a través del enfado. En los adolescentes, por ejemplo, es muy típico, no es tanto el adolescente que esté hundido, encerrado en su habitación y triste, llorando, no, sino que a lo mejor es un adolescente que está enfadado y es la manera en la que él está expresando su sufrimiento, ¿no? Entonces, importantísimo, por ejemplo, tomarse en
serio cualquier manifestación que haga la persona, que haga una persona en el sentido de querer quitarse la vida. También que las personas que se van a suicidar lo dicen. Es decir, muchos suicidas lo dicen antes. Lo que pasa es que lo dicen sin, o sea, no es que de pronto reúnen a la familia y dicen, Lo dicen estoy pensando, de entre pronto líneas a veces. en una situación normal, en el desayuno en la mañana, en una situación de pronto sueltan una frase de yo quisiera borrarme el medio. Sueltan una frase, ¿no? Y de pronto esa frase, normalmente en vez de la familia, digamos, recibirla y darle la importancia que tiene, muchas veces no sabemos qué hacer y lo que hacemos es decirle, calla, no digas eso, o tal, o sea, le quitamos, La no le damos la validez, importancia, la sí. importancia que tiene. Entonces, importantísimo que si nosotros tenemos alrededor a cualquier persona, que sea alguien que sabemos que está pasando por una situación complicada, difícil emocionalmente, y que esa persona en algún momento determinado expresa una voluntad, un deseo de acabar con su vida, pues tenemos que tomárnoslo en serio y tenemos que, es decir, en los diferentes países hay teléfonos, por ejemplo, de atención a familiares. Ahora mismo en España se ha puesto en funcionamiento el 024, que son teléfonos gratuitos y que están las 24 horas del día, donde no solamente puede llamar a una persona que esté teniendo ideas suicidas y que va a ser atendido por un profesional, sino que la familia puede llamar a ese teléfono a decir, oye, tengo un adolescente en casa que está diciendo que se quiere matar. Entonces, inmediatamente, pues ahí le van a derivar o le van a canalizar. Pero es muy importante tomarnos en serio esos avisos que puede dar una persona antes de cometer, digamos, un acto como el suicidio. Aprovecho para saludar a Lucy González. Feliz tarde, Raquel. Se conecta desde Estados Unidos, igual que al licenciado Fernando Gómez Daza de Micopiel. Excelente tema, muy actual. Saludos, dice el licenciado de eventos Eduardo. Según su experiencia, ¿cuánto debe durar un duelo? Pregunta Mercedes Hernández. Quería comentarte, antes de que le respondas a Mercedes, sobre los trastornos, estos trastornos adaptativos, que se supone que nosotros deberíamos intervenir antes y estar alertas. Para eso es que estamos haciendo educación en salud a través de estos en vivos. Entonces, cuando el organismo no es capaz de echar mano de algunas técnicas o tácticas para nosotros salir de esas situaciones estresantes, cuando creemos que algo nos sobrepasa, que entonces tenemos alteraciones del sueño, pero también se presentan muchos niños, los llevan a la consulta porque tienen, no, es que se queja de que le duele la tripa, doctora. Los haces analíticas, los mandas al digestivo, al gastroenterólogo, haces de todo y el niño no tiene nada y vuelve otra vez y generalmente se presenta cuando ya va a llegar al colegio. Incluso pueden tener vómitos, pueden tener diarrea, se quejan de que les duele la cabeza, algunos van porque tienen rigidez muscular y cuando un chico le dice a una madre que le duele el cuello, pues la madre inmediatamente se le va los pensamientos a una meningitis, aun cuando tengan las vacunas. O el chico tiene falta de concentración y entonces comienzan estos trastornos adaptativos y el rendimiento escolar baja, el muchacho está hasta la 1, 2 de la mañana con un móvil o con una tablet. ¿Qué hacer? ¿Cómo intervenir? Esa intervención temprana que necesitamos todos ante una situación como esta en un niño o en un adolescente. Es importante porque a veces también hay una tendencia a patologizarlo todo, ¿no? A decir, una persona, por ejemplo, que ha sufrido una pérdida grave, importante en su vida, es normal que esté triste y que se sienta mal. Y no tenemos por qué, es decir, muchas veces alguien, incluso ocurre aquí en España en los tanatorios, es decir, que de pronto ves que una persona a la que se le ha muerto alguien, de pronto está medicada, ¿no? De pronto se le ha dado medicación, pero ¿por qué le damos medicación a una persona que tiene una tristeza profunda, absolutamente normal, porque ha perdido a un ser querido? El problema es que eso se alargue en el tiempo, ¿no? Decía esta persona, ¿cuánto tiempo pasa? O sea, ¿cómo podemos saber que un duelo es un duelo normal? Digamos que no hay, es decir, cada duelo es un caso único, es decir, porque depende de el vínculo que había. Imaginémonos que estamos hablando de la muerte de un ser querido, ¿no? Aunque es importante decir que hay muchas clases de duelo, es decir, hay un duelo, la migración, Miriam, tú y yo que Sí. somos migrantes, la migración es un duelo, hay algo que en algún momento yo he llamado el duelo país, ¿no? Cuando tú te vas de tu país y además sabes que no vas a volver o que no volverás en mucho tiempo, pues eso produce un duelo. Pero la pérdida del trabajo, una pérdida, digamos, repentina de un trabajo que sea un trabajo para ti importante, eso produce un duelo.
hay muchísimas situaciones en la vida que pueden, por supuesto, una ruptura de pareja. Hay rupturas de pareja que pueden ser tan dolorosas que se pueden vivir como que si fuese una muerte, ¿no? Y luego pues está en sí mismo la muerte, que es como el duelo por excelencia. Entonces, Perder un empleo. sí, por eso, o sea, que hay muchos tipos lo que pasa es que hay duelos que no son reconocidos. Hay un duelo clásico que no es reconocido, por ejemplo, que es el, un aborto, es decir, una pérdida gestacional. Muchas veces no tiene el reconocimiento. En estos días una mujer en Twitter contaba cómo, es decir, ya sabía que ella estaba embarazada, tenía el bebé dentro, ya muerto, todavía estaba esperando, digamos, pero estaba trabajando, no tenía una baja, y ella decía, estoy haciendo mi trabajo y estoy rota, y sin embargo tengo que estar aquí porque no tengo una baja, porque No se es decir, considera. no se considera. Entonces es algo, ¿no? Entonces no hay un tiempo específico que podamos decir del duelo. Ahora bien, hay muchas investigaciones que suelen establecer un tiempo, esto es algo muy general también, en torno a los 2 años, en el cual hay, digamos, un periodo en el que, evidentemente, cuando la pérdida acaba de ocurrir, hay un sentimiento de muchísima tristeza, luego la persona más o menos recupera un cierto nivel de funcionamiento, luego hay muchas caídas, es decir, cuando alguien tiene una pérdida importante, cuando ha muerto alguien, tú te sientes arropado, ¿no? Porque la gente alrededor te arropa, pero a los 3 meses tu tristeza está allí y la gente se olvidó de ti, de que tú has perdido a alguien. Entonces normalmente a los meses la gente tiene como una caída importante y luego la gente poco a poco se va recuperando. Pensar, por ejemplo, en los aniversarios, son unas fechas muy marcadas, o cuando era el cumpleaños de la persona, o cuando hay esas fechas marcadas, también suelen ser momentos críticos, pero más o menos en un periodo en torno a los 2 años, la mayoría de la gente suele ya estar recuperada. Recuperada no significa que tú has olvidado lo que ocurrió, no, sino que tú le has dado un sentido a esa pérdida y has aprendido de alguna manera a seguir adelante con eso que tú has perdido y le has dado un nuevo significado en tu vida, ¿no? Eso con el tema del duelo. Luego, con el tema de los niños. Es tremendo, Miriam. Yo voy a muchas casas, ¿no? Es decir, yo con los niños muchas veces me gusta ir a sus casas, es decir, me gusta trabajar con los niños, le En digo a su las mamás, ambiente. ¿ah? En su ambiente. Sí, ir a domicilio, ¿no? Porque las casas te hablan mucho. Entonces, por ejemplo, niño no el niño tiene déficit por atención e hiperactividad, ¿no? Entonces tú vas a su casa y lo primero que te encuentras es estas casas en donde el televisor tiene el protagonismo absoluto y la PlayStation, donde el niño no tiene que negociar cuándo veo la televisión, sino que el mando está allí y ellos encienden y apagan la televisión cuando quieren o juegan cuando quieren, digamos, barra libre para la televisión y para los videojuegos, donde no hay libros, ¿no? Casas donde tú le dices al niño, enséñame tu habitación, y ves y no hay libros en la casa, niños que no se les ha enseñado, no se les ha inculcado el hábito de la lectura y que viven a veces en unas situaciones, digamos, desestructuradas, en lo cual no se le puede pedir a ese niño que tenga atención y concentración y que no sea impulsivo. Es decir, es muy difícil que el niño está respondiendo de alguna manera al ambiente que lo está rodeando, ¿no? Entonces, ahora mismo la tecnología es un problema tremendo es decir, nosotros, Miriam, tú y yo, crecimos sin los móviles y crecimos sin redes sociales. Es decir, tú y yo, las redes sociales y los móviles para nosotros, pues tienen ¿cuánto? 15 años, 20 años, tienen los móviles y las redes sociales. Eh, ya estábamos nosotros bastante avanzados ya en años, ya habíamos vivido bastante cuando apareció esto. Pero hay gente que está creciendo con los móviles, ¿no? En la mano, niños. Hay uno que veo en el autobús todas las mañanas cuando voy con mi hija al cole, un bebé de 2, 3 años que el papá lo lleva al cole, él va en el carrito, en el cochecito, y va el bebé con el móvil viendo dibujos animados, ¿no? Y claro, imagínate tú el efecto que tiene en el cerebro de ese niño el tener un móvil en la mano. Entonces, Es el hay que apaciguador, es la niñera. claro, es la niñera, pero de alguna manera es como una incapacidad del adulto de no poder estar con su hijo y de alguna manera distraerlo, conversar, hablar con él, o estar en silencio, sino que te doy el móvil para que no molestes de alguna manera, para que te distraigas y yo poder funcionar de alguna manera, ¿no? Todos lo hacemos, todos los que somos madre o padre en un momento determinado echamos mano de la tele o de algo porque vale, perfecto, pero no puede ser esa la regla ni puede ser la norma, sino que hay que intentar establecer pautas, es decir, darle a los niños el móvil o el celular, como se dice en América Latina, lo más tarde posible. Es decir, hay una frase que leí una vez que me encantó, decía, es decir,
no hay nadie que, es decir, siempre los padres se arrepienten de haberle dado el teléfono a los niños muy temprano, pero no hay nadie que se arrepienta de habérselo dado tarde. Es decir, siempre el arrepentimiento es, joder, ¿por qué se lo di cuando tenía 8 años o 9 años y no se lo di mucho más tarde? Fíjate que aquí, Sí, sí. sí, desde la policía nacional en España, junto con las asociaciones, que hay más de 23 asociaciones pediátricas que agrupan a los especialistas que vemos niños, en una oportunidad nos mandaron unos afiches bien elocuentes y en otra oportunidad en los congresos hemos visto fotografías donde se prohíbe en los niños, sobre todo en los menores, máxime menores de 12 años, pero los menores incluso de 15 años para abajo, entregarles un móvil y hacían el símil como con darles un coche de carrera y que la velocidad pasara de 200. Y más aún, o sea, las conexiones y los trastornos sexuales y el acoso al cual están siendo sometidos, violaciones. La semana pasada creo que hubo una niña de 13 años también violada porque, bueno, se conectó a través de su móvil y mientras mayor, más tecnológico, mientras de última generación, que ese acelerador vaya mucho más rápido y la velocidad más rápido, mientras más inteligente sea, más es el peligro. Eso sabemos que es así. Y tú decías algo de que en algún momento le dábamos para tranquilizarlos. Bueno, yo lo veo en la consulta. Llegan en los niñitos de meses en el carricoche, como se le dice aquí a los cochecitos, Sí, sí. y las mamás le dan como para que, bueno, toma, entretente. Pero más grave aún, mira hasta dónde llega, que eso sería una conversación muy bonita, sobre todo para ayudar, porque no se trata de criticar, sino de que ustedes se den cuenta todo lo que sucede y cómo hay que prevenir. La madre estaba tranquilizando al niño ahora, esta semana, el lunes, martes, que estaba en consulta, con unos caramelitos redonditos, así como una monedita. Y yo le dije, mamá, no puedes darle eso. Doctora, es momentáneamente, porque si no, no se va a tranquilizar, no nos deja pasar la consulta. Y dije que momentáneamente le vas a dar algo que puede broncoaspirar. Es que yo los cargo y se los doy en momentos puntuales. Algo que es peligroso, que ella sabe que es peligroso, y sin embargo ponen la excusa que es en un momento puntual. Hablabas tú de esa tecnología y de los colegios, y quisiera que nos dijeras cómo influirían entonces esos modelos educativos que no solamente son en los colegios, sino desde las casas, que es desde donde nosotros como pediatras, o en mi caso particular, no voy a hablar por los demás, yo como pediatra, como médico que veo niños, como madre, como abuela, quisiera influir y creo que es desde la casa que podemos influir sobre esa salud mental, bien sea con el ejemplo o con intervenciones desde ese ambiente familiar, desde las relaciones de los miembros de la familia, que cada quien colabore, tomando en cuenta las características personales de cada niño, porque hay unos que son más introvertidos, otros que son más extrovertidos, que también van en la consulta, no dejan que el niño se exprese. Juan, dime cuánto pesas. Pesa tanto, dice la mamá. Y el muchacho ya tiene 8 o 10 años. Claro. Danos esas recomendaciones Claro. máximo. Bueno, además que esto es fundamental porque precisamente es en la infancia donde hay que atajar todo. Es decir, si nosotros tuviéramos, todos nosotros, si tuviéramos unas infancias más felices, ¿no? Y unas infancias más estables y unas infancias más cuidadas, pues se reducirían muchísimo los problemas de salud mental del adulto. Es decir, muchos de los problemas de salud mental del adulto en realidad son problemas que se originaron en la infancia o en la adolescencia y que en la edad adulta estallan, ¿no? En la edad adulta es cuando estallan, cuando se supone que somos adultos y que controlamos las cosas, resulta que no las controlamos porque hay un problema, digamos, de origen, ¿no? Entonces, con las infancias, escucharlas, es decir, hay que escuchar a los niños, hay que permitir, por supuesto, o sea, hay que estimular que los niños hablen y se expresen. Es decir, si yo a un niño desde la autoridad y desde mi necesidad como adulto de orden y de control y de autoridad lo aplasto de alguna manera, bueno, estoy precisamente creando una persona que cuando sea adulto, ante cualquier dificultad o ante cualquier jefe que lo quiera explotar, no sea capaz de reaccionar, o una niña que yo de pequeña, como hombre adulto, que soy su padre, de alguna manera la intento domesticar, pues claro, esa niña cuando se consiga un novio maltratador no va a saber
responder a ese maltrato porque yo le he, como padre o como madre, le he anulado de alguna manera esa capacidad de ella de responder a los niños, por supuesto. Es decir, los niños son seres humanos. Es decir, esto parece una tontería que yo lo diga, pero es que a veces se actúa con los niños. Bueno, de hecho lo vemos ahora que hay algo que mucha gente llama niñofobia, cuando vemos que hay hoteles que no afectan niños, y además que a veces te ponen, en estos días alguien lo ponía en Twitter, y además ponían el anuncio donde decía, no se aceptan mascotas ni niños, es decir, al mismo nivel, ¿no? Ni perros ni niños. Entonces uno dice, pero ¿dónde estamos llegando como sociedad que a los niños de alguna manera los aislamos o los convertimos? Somos seres humanos que necesitan afecto, que necesitan cuidados, que no son capaces de sostenerse a sí mismos y necesitan un adulto que lo sostengan, necesitan atención, necesitan presencia. Es decir, los niños no se pueden criar y a veces yo a veces trabajo con familias con las cuales yo lo que siento, Miriam, es una profunda compasión, porque a veces, por ejemplo, inmigrantes, te das cuenta que son personas que llegan al país con sus hijos, tanto la madre como el padre tienen que trabajar, tienen que insertarse en una nueva sociedad, económicamente están muy, muy ajustados, tienen unas jornadas de trabajo demoledoras y abandonan a los hijos, es decir, los dejan, digamos, un poco a su suerte porque no se pueden ellos ocupar, han perdido, que es parte del tema de la migración, han perdido, digamos, ya no está la abuela, ya no está la tía, ya no está el vecino en quien tú confías, sino que no hay nadie. Entonces son niños que de pronto llegan solos a su casa con 10 años, son las 4 de la tarde y su mamá o su papá no llegan hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces son niños que están 4 o 5 horas solos en su casa con un móvil. Entonces imagínate qué ocurre en ese momento, ¿no? Entonces hay situaciones que son muy difíciles, digamos, de atajar porque eso ya son situaciones sociales de alguna manera que se escapan. Pero cuando podamos intervenir, pues hay que todo esto que decía, ¿no? De la presencia, del cuidado sobre los niños, de no sobreexigirle a los niños. Hay otro tema, digamos que hay una negligencia en cuanto al abandono de los niños, pero luego te encuentras también, miren, con el caso contrario, ¿no? El exigirle a los niños, el poner a los niños, el olvidarnos que son niños, que lo que quieren es jugar y que aprenden jugando. Entonces les ponemos unas agendas de trabajo y lo sometemos de alguna manera a una presión desde pequeños, ¿no? Que hay niños que están estresadísimos, niños y niñas estresadísimos por todos los deberes que tienen que hacer, por todas las actividades extraescolares que tienen que hacer y con madres o padres muy exigentes que si un niño te saca una determinada nota buena, te dicen ya, pero pudiste haber sacado más. Entonces el niño empieza a tener esa sensación de que haga lo que haga, no voy a llegar nunca a las expectativas de lo que mi madre o mi padre esperan de mí y entonces más bien se vienen abajo, ¿no? Es decir, que es muy complejo, pero como todo, es decir, con muchísimo amor y muchísima presencia, en el caso específico de los niños. Sí, sumamente complejo. Y cuando hablabas de los chicos abandonados por los padres en situación, por lo menos ahora de la diáspora, no solamente la venezolana, sino la de muchos países que tienen que emigrar y llegar a unas situaciones, pero te olvidas que nosotros los médicos, y me refiero a los pediatras sobre todo, que son los que más hablamos de cuidar la salud mental y todo, y los niños, para poder llegar a donde llegamos, necesitamos cubrir guardias, desaparecernos de casa en situaciones extremas. Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de otrora, de 20, 30 años atrás. Y por un lado, cuidando los niños de otros, pero abandonando nuestros propios niños. Y yo lo digo como un mea culpa. Y lo que quizás me daba, claro, en aquella época no había esta tecnología, entonces el muchacho salía, montaba la bicicleta, jugaba con sus juegos en casa de otro tipo de juegos, tenía libros, pintaba, se le proveían algunas cosas que quizás minimizaban. Y lo otro, que en esos casos entonces el poco tiempo que sea de calidad, porque entonces a veces encontramos que el poco tiempo es para discutir, para llenar el ambiente de humo de tabaco, para beber el alcohol y después no queremos que el muchacho entonces sea drogadicto, sí, porque aunque sean drogas lícitas, siguen siendo drogas. Sí, claro, claro, claro. Y en el caso del alcohol, además, que es una droga socialmente estimulada y socialmente, es decir, pareciera que el alcohol no es una droga, ¿no? O sea, lo tenemos completamente normalizado. Algo que se me olvidaba decirte, digo, hace rato que lo voy a decir, se me fue, con el tema de los móviles y la tecnología y los niños y las niñas,
y tiene que ver, Miriam, con el ejemplo que nosotros le damos. Es decir, una de las cosas que está ocurriendo es que nosotros, los adultos, estamos todo el día con el teléfono en la mano y los niños nos ven. Es decir, los niños se hacen la idea de que ser adulto es tener un teléfono en la mano. Entonces, claro, en la medida en que ellos van haciéndose mayores, dicen, claro, yo lo que quiero es tener, o sea, yo quiero ser como mi mamá y mi papá, lo que quiero es tener ese teléfono en la mano. Entonces, el, el cambio comienza por nosotros mismos. Es decir, hay un hábito maravilloso que se puede practicar en las casas, por ejemplo, y es que a determinada hora, además que las cosas se pueden hacer bien, a determinada hora tenemos en casa una cajita, por ejemplo, donde decimos, son las 9:30 de la noche, pues los móviles aquí, dentro, se tapa esa caja y se acabó, y nadie en la familia tiene, o por lo menos hasta que los niños se vayan a dormir, luego podemos sacar los nuestros, pero asegurarnos de que los niños, o sea, yo tengo niños, adolescentes, que te lo cuentan luego de cómo en la noche se meten en su habitación, se echan encima la colcha y debajo de la colcha están con el móvil hasta la 1 o 2 de la mañana. Claro, como se tapan con la colcha, no se ve la luz fuera de la habitación y la madre y el padre pues no se enteran de que ese niño ha estado hasta las 2 de la mañana viendo el móvil metido ahí en la cama. Entonces, un adolescente, un niño no debe entrar con el móvil, no, después de las 10 de la noche no debe estar en su habitación con una computadora, con un ordenador en la mano, no puede, Eso es lo porque que no, se llama pierde el control. desconectar el hogar, porque la desconexión tiene que ser generalizada. No Generalizada. pueden haber luces, no pueden haber bombillitos, no puede haber la lamparita porque el niño le da un poquitito de miedo. Todo Claro. debe estar oscura, en penumbra. Eso que tú dices es así y se le explica a las madres cuando hablamos de la higiene del sueño y hablamos de la secreción de la melatonina, la hormona, la serotonina, la hormona del crecimiento, que se sucede después de las 10 de la noche y hasta las 2, 3 de la madrugada, que es una hora donde los niños y todos deberíamos estar durmiendo, que también la contrapartida está en los que hacemos guardias en los hospitales, que enseñamos, pero entonces no nos lo aplicamos. Pero lo que tú dices es verdad, incluso al entrar en casa, quizás a lo mejor no todos los días, pero el fin de semana o lo que sea, deberíamos tener un aparador, un aparatico, una repisa y dejar, así como dejamos el calzado, dejar Claro, también los claro, móviles. absolutamente, absolutamente. Dicen por aquí, Max, eres el mejor. Gracias por compartir siempre tus conocimientos. Max, recomendaciones finales. Es muy difícil, como yo insisto con las generalizaciones, porque luego cada caso es un Es caso, distinto. es distinto, pero bueno, recomendaciones generales que yo le puedo dar a la gente, a los adultos, por ejemplo, con temas de salud mental. Trabajar el cuerpo, quiero decir, cuando estamos hablando de salud mental, y entonces de pronto decimos, ¿por qué vamos a trabajar el cuerpo? Precisamente por lo que decíamos hace un rato, de que el cuerpo y la mente no son dos cosas que estén separadas. Es decir, y además, es decir, la mente es algo que se produce, lo produce un órgano que es el cerebro, un órgano que está dentro de la cabeza y que está perfectamente conectado con todo. Psiconeuroendocrinología. Exactamente, está conectado con todo el organismo. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, el trabajo corporal. ¿Por qué trabajo corporal? Porque, por ejemplo, una persona deprimida, ¿qué hace una persona deprimida? Pues tiende a dejar caer los hombros, a tomar una postura, digamos, de abatimiento. Y yo de pronto empiezo a hacer trabajo corporal, empiezo a desarrollar, digamos, la conciencia corporal. En el momento en que yo estoy abatido, yo puedo recordarme la postura que estoy adoptando y puedo erguirme, ¿no? Puedo levantar, puedo abrir mi pecho de alguna manera, respirar y contrarrestar esa tendencia que mi organismo, mi cuerpo hace que yo me tire hacia abajo porque tengo depresión. O si, por ejemplo, tengo ansiedad y voy a millón, en el momento en que yo trabajo mi corporalidad, cuando estoy en mi casa y de pronto voy en una oficina y voy moviéndome como una máquina y me doy cuenta, entonces en ese momento yo bajo el ritmo, ¿no? Digo, en ese momento, pero además yo puedo funcionar y sí, pero a veces se trata de que si yo voy a 9, pues yo bajo mi velocidad a 7. Es decir, Sí. sigo funcionando rápido, pero le bajo el énfasis, ¿no? De alguna manera, es decir, me autorregulo, ¿no? Entonces el trabajo corporal es muy importante, el ejercicio físico, o sea, hacer ejercicio físico en todas las investigaciones transculturales que se hacen y tal, temas de salud mental, o sea, lo del ejercicio físico es algo básico, es decir, cuidar el cuerpo, cuidar nuestra alimentación, cuidar el sueño y cuidar el ejercicio físico, el trabajo físico. Son tres cosas, digamos, concretas, objetivas, que podemos hacer, ¿no? Cuando decimos
cuidar el sueño, estamos diciendo vamos a cuidar la higiene del sueño. Es decir, si yo al día siguiente trabajo a las 8 de la mañana y me quedo viendo una serie de Netflix hasta las 2 de la mañana, pues claro, voy a tener problemas para levantarme a las 8 de la mañana. Es decir, que a veces la higiene del sueño tiene cosas muy, muy obvias o muy básicas, ¿no? Entonces, cuidar esos tres elementos. A efectos, digamos, de mentales, más puramente, digamos, de lo que es la mente. Desarrollar la capacidad de autoobservación de nuestros pensamientos, es decir, no identificarnos con nuestros pensamientos, es decir, tener una visión, lo que yo llamo, eh, tomar perspectiva de alguna manera de lo que nosotros somos. Es decir, si nosotros pensamos en nuestro cerebro, Miriam, o sea, ¿qué es nuestro cerebro? Un órgano de un chimpancé que fue evolucionando, ¿no? Nuestra forma humana actual es una forma que tiene pues 1.000.000 de años, que creció en la que se constituyó en la sabana africana en unas determinadas condiciones ambientales, y nuestro cerebro es una máquina de detectar problemas y situaciones de peligro y de sobrevivir. Es decir, nuestro cerebro no se desarrolló para ser felices, no, se desarrolló para sobrevivir. Entonces, desde esa perspectiva, entender que nuestros pensamientos es un esfuerzo que hace el cerebro por intentar un poco atrapar la realidad. Entonces no confiemos tanto en nuestros pensamientos, es decir, aprendamos a desconfiar de los pensamientos, ¿no? A tomárnoslos como hipótesis. Es decir, si yo de pronto estoy con Miriam, de pronto veo que Miriam me mira mal, entonces yo de pronto digo, Miriam me ha mirado mal, debe ser que he hecho una tontería, o debe ser que yo no le caigo bien a Miriam, o debe ser que Miriam tiene... Entonces todo eso, que de pronto yo empiezo a creerme y a sentirme mal, yo puedo sencillamente decir hipótesis. Entonces, es una hipótesis y ya lo comprobaremos si es así o no es así, pero no tomármelo, digamos, a pecho ni tomármelo en serio. Tener mucho cuidado, algo maravilloso de, eso viene de muy atrás, ¿no? Esto es filosofía griega, había un filósofo maravilloso que era Epícteto, que era un filósofo además que era esclavo. De hecho, él era esclavo de un filósofo, ese filósofo era muy malo o no trascendió, pero antes de morir se le dio la libertad a Epícteto y Epícteto pues pudo desarrollar un cierto pensamiento. Dentro del tratado que él tiene de filosofía, ¿no? Él establece como una diferencia muy básica que es las cosas que además, tú hablas de esto al comienzo, Miriam, las cosas que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Entonces, esa diferenciación es muy básica y ayuda mucho a la salud mental. El decir, me preocupo, en este momento hay una crisis financiera que se está empezando a gestar. No sabemos qué va a ocurrir, pero bueno, ha habido una bancarrota de un banco en Estados Unidos, hoy las bolsas cayeron en Europa y tal. Preocuparse por eso, no tiene ningún sentido, es algo que escapa de por nuestra completo a mí, no solución. tengo absolutamente nada que ver con eso. Si viene una crisis financiera, pues en ese momento ya veremos qué hago. Pero que en este momento yo me acueste preocupado pensando que a lo mejor va a haber una crisis financiera y que entonces no tiene sentido, porque es algo que escapa completamente de mí, que no hay nada que yo pueda hacer para evitar que haya una crisis financiera. Pero lo que sí depende de mí es donde yo tengo que hacer el énfasis. Es decir, todas las cosas que realmente dependan de mí, de mi control y que realmente yo pueda trabajar en ellas es donde yo tengo que, digamos, poner el énfasis, ¿no? Y luego bajarnos el listón, no tomarnos tan en serio, sino el ir avanzando, el ir haciendo nuestras cosas. Es importantísimo, miren, importantísimo el labrarse un propósito en la vida. Quiero decir, la gente que tiene propósito en la vida es muy difícil que tenga problemas de salud mental, o los puede tener, pero no es igual. Cuando uno tiene propósito en la vida, hay una frase de Nietzsche, del filósofo, que decía, cuando uno tiene un por qué, uno encuentra el cómo. Si yo tengo un objetivo, uno encuentra la manera de salir adelante. Pero el problema es, y yo me lo encuentro muchísimo en consulta, personas que no tienen ningún propósito en su vida. No tienen ningún... Y cuando digo propósito en su vida no me refiero a voy a cambiar el mundo o voy a inventar una máquina. No, no. A veces el propósito puede ser voy a ser un buen padre o una buena madre, o voy a ser un buen profesional, mi trabajo que me toque hacer lo voy a hacer bien, o quiero sembrar un árbol, o quiero hacer el Camino de Santiago. Es decir, a veces no tiene por qué ser una cosa, no, puede ser algo muy concreto, pero gente que tenga eso, ¿no? Que tenga algo que lo tire hacia adelante, que le haga por la mañana levantarse y decir, bueno, hoy me tengo que encargar de este día y en este día yo tengo tales y tales ocupaciones que tengo que llevar adelante.
Una Yo cosa creo que que me llamó eso, la sí, atención que comentaste, y eso tiene que ser así, dejar esa sensibilidad, bueno, ahora llaman los niños de cristal, que nada les puede afectar, que todo pobrecito no le vayas a decir, pobrecito no lo mires, o sea, crear esa personalidad que gracias a Dios no me crearon a mí así, de que si te miraron ya te están viendo mal porque es que fue, no, 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 hay que hacer objetivos. Si yo no te digo feo y yo a la mujer volteé y ni te vi o tenía la cara seria en ese momento, ¿por qué tú vas a pensar que yo estoy pensando que tú eres feo? No, o sea, si yo no te llamo feo y no te digo que no te quiero, tú no elucubres, no sospeches que por mi actitud o mi personalidad, que tú no tienes idea qué estaba yo pensando en ese momento, yo creo que no está disgustado conmigo. No. Y los otros es que si no lo saludaste como quería, entonces ya mira, no, todo se crean problemas y esa misma forma de ser conflictiva se traslada a nuestros niños, que es lo más terrible. claro, Por aquí sí. están saludando y se están uniendo. Max, llegó la hora de despedirnos. Les recuerdo que Max tiene una web especializada en psicología y salud. ¿Cuál es tu web? Psicologiaparatodos.org. Allí también pueden encontrar temas sobre todo pues de su área, de lo que hemos estado conversando, y no me queda más que desearles que pasen un resto de semana felices, con mente positiva y queriendo ayudar a estas generaciones que tanto lo necesitan desde todo punto de vista. Un abrazo y que Dios los bendiga. Muchas Chao, Max, gracias. muchísimas Chao. gracias. Gracias a ti, Un Miriam. Un abrazo. saludo.